Bien, mis amados hermanos, ha llegado la hora con el programa En Vivo con Willy Vives. Presenta al hermano Rafael Rijos, pastor y siervo de Jesucristo. Les damos la bienvenida a nuestro canal todos los jueves y en cada oportunidad que el Señor Jesucristo así lo quiera. Estaremos compartiendo la poderosa palabra de Dios, entrevistas, testimonios y segmentos bíblicos, entre otros. Recordemos Daniel capítulo 12, versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Síguenos aquí en YouTube y tendrás crecimiento espiritual. Dios le bendiga. Porque me vuelve a levantar. I can start. Ok. Buenas tardes, buenos días para todos o buenas noches, depende de cuando quieras escucharnos o puedas. Mi nombre es Claudette, la hermana Claudette, y estoy hablando desde el estado de Delaware. Nosotros hemos sido llamados a este lugar, tanto mi esposo como yo, el cual no se encuentra en este momento. Pero es importante que sepamos que el Padre de los cielos está haciendo un llamado. Hay algo que arde en nuestro corazón y he querido compartirlo con ustedes. En esta hora doy un saludo, antes que nada, a Pastor Rafi, de su congregación, sobre todo a su congregación también en Rhode Island, al hermano Willy Vives, que ha tenido a bien, pues, ayudarme un poco acá para poder compartir con ustedes algunas cosas. Hemos visto en este tiempo que el Padre ha hablado tan claro, y vemos que la figura de Jesús fue precedida por Juan, ¿no? Igual que Elías, ¿no? Dice, vendrá Elías antes de que llegue nuestro Señor, nuestro Salvador, Redentor, nuestro Mesías, el ungido de Dios, Dios mismo con nosotros. Así pues, hay una palabra que voy a leerles a ustedes. Está en Mateo 3:2. Y es cuando Juan está predicando en el desierto de Judea. Y dice así: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues hablando de Jesús, es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y conocemos bastante de este día específico, cuando el Señor estaba diciéndonos que nosotros bajemos, que nos humillemos, nos arrepintamos, reconozcamos nuestra gran necesidad. Pero oiga, es que son tantas las cosas que están ocurriendo hoy día que el pueblo de Dios dificulta observar la figura de nuestro Señor y Salvador. A mí me sorprende esto, me sorprende mucho el ver que el pueblo de Dios está enfocado en sus situaciones. Ahora mismo nos están ocurriendo tantas cosas que son muy tristes. Una de las que nos ha ocurrido a mi esposo y a mí, él es veterano, y de verdad que vemos unas cosas tan curiosas entre los médicos mismos de veteranos, cómo se comportan, la salud en general, cómo está, no solo en veteranos, en muchos hospitales, en muchos lugares, la ciencia está un poco trastocada, algo ocurre allí. Entonces nos quieren llevar a un plano que Jesús dijo que nos cuidásemos de eso. Así pues, aquí mismo en Mateo 6, Jesús estuvo hablando tan claro, tan hermoso. Él hablaba sobre la ansiedad. Él hablaba sobre qué terrible es que nosotros nos andemos como yendo hacia que este mundo nos continúa manipulando. O sea, si el mundo está inclinado a que todo debe ser azul, todo debe ser de esta manera, que atropellemos al que esté de frente, mintamos abiertamente, como hemos visto en las noticias, como tantas cosas se dice una cosa por otra. Pues entonces este mundo lo que nos lleva es a este plano que Jesús dijo que nos cuidásemos de él. Dice así,
Este es Mateo, seguimos en Mateo, capítulo 6, verso 25. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién va a poder añadir a estatura o medidas? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, perdón, no trabajan ni hilan. Pero os digo, dice Jesús, que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y a la hierba, y si la hierba del campo, perdón, que hoy es y mañana es hecha, se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles, los que no son parte del pueblo, ¿verdad? El mundo está buscando todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y ahí está el verso clave, el verso 33 dice, mas busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Gloria a Jesús. Fíjense que hay un Jesús que ha sido predicado y que lo que tenemos que buscar primeramente, cuando se dice que es el reino, es buscar su rostro, porque Él es la pieza clave. Jesús es nuestro Mesías, el Salvador. Él es la promesa que vemos desde Génesis. Entonces, ¿por qué nosotros andamos afanados? Nos sentíamos terribles en los hospitales que hemos tenido que ir. No voy a seguir mencionando detalles porque no conviene quizás. Muchas cosas, los médicos diciéndome en relación a mí, a mi esposo, metiéndonos en cosas y más, y llevarnos a esto, a el afán, para ver cómo me siento, me dejo de sentir. Y el Padre nos llevó allí para que viésemos el panorama, porque si nos mantenemos acá enajenados y escondidos, no podemos entender lo que está ocurriendo en la tierra. Y es que este es el tiempo, este es el momento en que ese espíritu que está vemos en la escritura que se menciona, que es el espíritu del anticristo, ese espíritu de apostasía, ese espíritu que nos lleva a nada que ver con nuestro Dios, ¿verdad? Que nos lleva fuera de la fe. Pues ese espíritu ahora es que mayor está en su apogeo. ¿Y qué pretende ese espíritu? El espíritu del anticristo, el espíritu de sacar afuera a nuestro Señor. ¿Qué pretende? Eso mismo, tirar bolas de humo, mantenernos mirando a otro lado, no enfocados en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Entonces, si nosotros nos mantenemos mirando hacia otro lado y no podemos verle a Él, no recibiríamos paz en medio de estas cosas. En medio de una generación, como Él dijo, perversa, perdida, que ya el afán de estudiar para que todo el mundo sea sano y vamos a ayudar al mundo, ya no es ese. El afán es esto. El afán es alcanzar monetariamente alguna cosa. El afán es, yo necesito más dinero para comprar mi bote, para irme a mis vacaciones, qué sé yo, para placer y placer y placer. Esa es la mentalidad de los gentiles, en otras palabras, del mundo, la cosmovisión
trata de la visión que tenemos del mundo, de lo que creemos que es lo importante. Por eso Jesús dijo, no te afanes por eso. Y dijo claramente, busca primeramente mi reino y las demás cosas vienen por añadidura. Pero cuando decimos reino suena como utópico, ¿verdad? Como irreal, como que no logramos alcanzar. De lo que estamos hablando es busquemos la figura que fue enviada para nuestra salvación. Es Él, no es nadie más. Aquí no se está hablando de la religión aquella, de la religión. No, es Jesús. Es la figura clave. Él es la piedra angular que desecharon, dice la Escritura, los edificadores. Él es la piedra fundamental, la zapata, como dirían en boricua. Él es la base para que todo lo demás crezca y tenga sentido y no caiga y no se caiga. Entonces, si nosotros perdemos la vista de Él, ahí logra el enemigo su cometido. Y ese espíritu del anticristo que está por toda la tierra buscando cómo sacar a Jesús del medio, cómo opacar la figura de Jesús, para que nosotros no podamos vivir enfocados en Él. Para que cuando nos pase esto de estar en un hospital 9 horas esperando que te atiendan, no te atiende nadie. Y después cuando te atienden tampoco te atienden, curiosamente. Tampoco ves el resultado, no te hablan nada claro, todo es una bola de humo, una cosa extraña. Y así mismo, a mi esposo, no, tú tienes una situación, vamos a hacerte una biopsia. Pero cuando estaban tomando las pruebas, todas las pruebas salieron bien. ¿Qué base tiene esto? Es para crear ansiedad, para crear afán, para que mi esposo se pusiera lo nervioso que se puso, el pobre. Y él se puso en las manos de Dios y el Señor nos ha respondido, nos respondió, porque el Señor tapó la boca a esos leones. Esos leones pretendían que nosotros pusiésemos el corazón en eso. Ay, ahora tengo algo malo, algo canceroso, y mira qué cosa, qué terrible. No. Lo que hicimos fue orar y damos gracias a todos los hermanos que oraron por nosotros. Hay gente que está orando. Hay alguien que se paró un día de ayuno y todo por mi esposo y nos incluimos en él. Fue algo hermoso. Entonces vimos que cuando llegamos allí ya no había ninguna dificultad porque el problema era otro. El problema era que querían esto, el lucro, para entonces hacer pruebas y más cosas y más situaciones para entonces robarnos, dañarnos y de hecho echarnos a un lado. Pero Dios es el que nos puso en nuestro lugar. Porque nosotros decidimos buscar primeramente su reino, buscar su rostro, buscar el rostro de Jesús. Jesús no es, yo dificulto esto que voy a hablar. Me preocupa tanto ver la iglesia, el pueblo de Dios, viendo la imagen de supuesto Jesús que han pintado por ahí y la ponen en cualquier lado. Y ese es Jesús según ellos. Por favor, nuestro Señor está a la diestra del Padre. Nuestro Señor es todopoderoso Rey, quien gobierna y jamás se parece a nadie. Él es alguien terrible y de hecho la Escritura dice sin hermosura para que le deseemos. No parece algo místico, una figura así. Y Jesús dijo, el Padre nos dijo en la Escritura que no estemos mirando, que no estemos buscando una imagen ni de Él, ni del cielo, ni de la tierra, ni de nada. Así que nosotros es bien importante, disculpen, es bien importante que mantengamos los ojos puestos en Jesús. Y Jesús dijo con toda claridad, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Que la gente que anda creyendo, la Escritura dice que el Señor los tiene en honra, que el Señor cumplirá el deseo de sus corazones, porque el que anda creyendo sabe cuál es la buena voluntad de Dios y no anda orando por tonterías o caprichos, sino que oramos por lo que tiene relevancia para el reino, que es nuestro Señor, para la mente, el corazón de Dios, para lo que Jesús vino a hacer por nosotros. No quitemos la figura de Jesús. Yo dificulto y me tristece tanto que veo que la gente tiene cualquier tema de hablar, cualquier tema de predicación, cualquier situación. Todo el mundo quiere hablar de esto, de lo otro, pero no quiere hablar de la figura clave. Él es la raíz de David. Él es aquella simiente que le dijeron a Eva que de ella saldría la salvación, saldría
el que nos va el caudillo, ¿verdad? El que nos va a recuperar, el redentor. De allí seríamos redimidos, de esta figura. Y el enemigo ha querido quitarlo del medio. De cualquier cosa vamos a hablar, usted ve en el templo, donde quiera, menos de la figura, de aquel que dio todo por nosotros, de aquel que conoce nuestra condición porque se puso en nuestra posición, se colocó allí donde usted y yo no podíamos llegar, donde por más que la ley y las normas y los mandamientos nos llevaran por un lado, no lográbamos cumplir ni dar el grado. No íbamos a dar el grado. Entonces Dios está diciendo, ya yo envié la figura, ya me envié a mí mismo, en otras palabras. Él está en la eternidad y Él es Dios con nosotros. Así pues envió Dios a sí mismo, dice su Hijo. Hay que expresarlo de alguna manera, Él entregó todo. Pero tenemos a un Dios que se entregó a sí mismo, tomando forma de siervo. Amén. Y Él conoce mi condición, Él sabe cómo yo sufría allí en aquel lugar esperando lo que no era. Igual mi esposo, igual usted que quizás se encuentra en una situación extrema, una situación extrema, una situación en la que usted dice, bueno, ¿y qué ocurre? ¿Por qué me dicen esto si yo no siento esto? ¿Y por qué me dicen esto? Pero es andar en este espíritu que es de temor, perseguirnos, pero no enfocarnos en aquel que lo dijo, no temas, manada pequeña. Eso lo dijo el Señor. No temas, manada pequeña, porque al Padre le ha placido entregarles el reino. No hay por qué temer. ¿Por qué nosotros seguimos mirando hacia donde no es? Enfocándonos, mirando el que está alrededor, el que te hizo, no te dejo de hacer, que si tengo dinero no tengo. El Padre sabe de todas las cosas que tenemos necesidad, acabamos de leer. Si aún las flores, las aves, no padecen, ni hilan, ni siembran, ni trabajan, y el Señor sabe de las necesidades que tienen, ¿cuánto más sabe de tu necesidad? Así que honra al Padre creyéndole al Hijo. Honra al Padre creyendo a nuestro Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, quien ha entregado todo, quien lo ha dado todo, no se dio por parte, se dio todo. Y dice la palabra que como cordero no abrió su boca. No llegó allí con arrogancia creyéndose la gran cosa, con altivez, haciéndose el interesante, no. Con una aplomada sabiduría, mansedumbre, humildad, por la cual ganó un nombre que es sobre todo nombre. Le fue entregada la gloria, le fue entregado el reino. Si nosotros no vivimos enfocados en esta verdad presente de que Él es nuestro galardón, Él es la esperanza de gloria, para más decir. Él es nuestra esperanza de gloria. Si perdiste la esperanza, crees que te quieres morir porque te sientes enfermo, te dijeron algo, o tienes una situación o una persecución de parte de los hombres, créele a Dios que ha prometido serte fiel. Aunque nosotros quizás no lo seamos, Él ha prometido ser fiel. Y Él está comprometido consigo mismo. Él está comprometido con su palabra. Él está comprometido con lo que ha dicho con su pueblo, pero es por causa de su palabra. Está comprometido con que Él ha dicho, el que me cree me verá. Todo aquel que me crea me verá. Y aunque este mundo vaya en tu contra, aunque este mundo se levante en contra tuya como se levantó contra Jesús, Él ha prometido darte una victoria. ¿O es que somos diferentes? No vamos a ser perseguidos. A veces pensamos que vamos a estar en la nube. Se cantaba un coro, vamos en la nube del Señor. Nada que ver. Nosotros sí, Él nos lleva a una nube para un día de consolación, una administración y en la eternidad. Pero hoy estamos aquí con los pies en la tierra, sufriendo persecuciones, maldades y a la vez gozando y disfrutando de la vida que está escondida en Dios. La vida está en Cristo, escondida en Dios.
Amén. Con Cristo en Dios. ¿Y qué pasa? Él ha prometido esto. Y no son palabras bonitas. Se lo digo yo. Ya tengo 40 y tantos años en el Señor, pero cuando vine al Señor a los 17 años no sabía nada. No sabía ni qué me había pasado. Había nacido de nuevo y no sabía expresarlo, no sabía decir qué ocurrió. Pero Dios en su misericordia me enseñó que no es tanto bla, 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 perdónenme, no es tanto lo que expreso, no es lo que digo, no es que lleno la boca acá diciendo cosas y el gran testimonio de no sé qué. No, es lo que Dios ha hecho. Es Dios que en medio de tanto dolor y sufrimiento que he tenido que vivir, Él me sacó para consuelo, para fortaleza, para en el día malo yo poderle darle gracias, porque he esperado en su amor y en sus muchas misericordias. Así pues, créele y le verás. Créele y sé que te acordarás de mí y verás cómo Él es esa esperanza perdida que quizás tienes. Quizás perdiste la esperanza, disculpen, tengo un poco de alergia. Quizás perdiste la esperanza, quizás estás pensando, se acabó esto, ya no tengo por aquí, ya no tengo un trabajo, o ya no tengo aquello, o ya no tengo un esposo, o una esposa, o un novio, un qué sé yo que usted quiera tener. No ponga sus ojos en eso. Busca primeramente el reino de Dios, y el reino está encerrado en nuestro amado Señor y Salvador. Es a través de la figura de Jesús. Es Dios con nosotros, nuestro consolador, nuestra fortaleza por el Espíritu de Dios, ayudándonos, sosteniéndonos, para que cuando camines digas, oh Dios, gracias. Gracias, Padre, porque tú te acordaste de mí, porque no me olvidaste. No te olvidaste que soy la persona que un día decidió dejarte las riendas de mi vida. Porque Él es el amo del universo, Él es nuestro amo, sobre todo cuando decidimos servirle. Cuando decidimos buscar su rostro sin mucha palabra y mucho rebuscar, no simplemente, yo te creo, Padre, aún en mi debilidad, como decía aquel, aún en mi incredulidad, ayúdame. El Señor ve esa convicción. Y Él dijo, puede ser pequeña, puede ser que esa fe sea muy pequeña, pero esa fe puede mover cosas que otros no pueden mover. Cosas que van a continuar ocurriendo. Pero si tú no tuvieras esa fe, Dios no las quitaría del medio. Dios honra su palabra. Dios honra el hecho de que le puedas creer, que le creas. Al tú creerle, vas a ver cómo el resultado va a ser poderoso. Porque aún en medio del dolor y de la situación, tú dirás, ay, si es que yo estoy en medio de un dolor, pero me está acompañando mi Padre Celestial. Él está ahí, me sostiene en mi mano derecha. Aún en mi dolor, mi pérdida quizás, Él no nos falta. No nos falta. Así es muy, muy importante que enfoques tu mirada, como dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es tan relevante que nosotros miremos a la roca. Él es la roca, Él es el fundamento, Él es la base y Él es el todo, porque el Padre le entregó todo, porque en Él mismo estaba encerrada la naturaleza de Dios. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Amén. Y qué tremendo es Dios cuando Él dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Es Jesús. Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, recibido arriba en gloria. Amén. Y Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Aleluya, Él es eternamente engendrado del Padre. Siempre ha sido engendrado, siempre ha estado en la eternidad. No tiene un principio, no. Él es Dios con nosotros. Dios revelado. Déjale las riendas de tu vida. Déjalo ayudarte. ¿Cuántas personas hay en el mundo cristiano
y que Jesús no es su norte. Jesús no es donde ellos ponen su mirada en el día malo. Ellos están mirando cualquier cosa menos a nuestro Salvador, al que nos fue entregado para sacarnos, como decía David, del pozo de la desesperación, para sacarnos del momento tormentoso, del día duro. Así pues, es importante que dejemos que Él y su gran presencia esté ahí, sosteniéndote. No te entristezcas más de lo debido. No, echa toda ansiedad, toda tristeza, todo dolor delante de Él. Porque la Escritura dice con claridad que el que esté triste, que haga oración. No dice que el que esté triste esté así, ay, qué bonito, qué bello la vida. No, que esté triste, que haga oración. Y el que esté alegre, que cante alabanzas. A veces podemos cantar en medio del dolor, de la tristeza, pero no es lo que la Escritura enseña. Enseña que nosotros, en el momento del dolor y la dificultad, es importante que hablemos con Él. Y mire, hay armas que Dios nos ha dado, dones, regalos, y uno de ellos es que nosotros podemos hablar en lenguas. El que puede hablar en lenguas, que haya recibido y que la crea, porque las lenguas se hablan por fe también. Ora en lenguas, en el Espíritu, como dice la Escritura, orar en el Espíritu. Y de esa manera usted va a acordarse de mí. Porque la palabra enseña que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Amén. Así pues usted ora en lenguas y el Espíritu de Dios se encarga de consolarle, levantarle, fortalecerle, ministrarle. Y usted dirá, tanto, y lo único que he hecho es decir 2 o 3 palabras, no decirlas, sino dejar que el Espíritu las hable, porque son palabras que no pasan por mi mente, que están en nosotros. Dios las depositó, abrimos nuestra boca y salen. Así pues yo quisiera hacer una pequeña oración por usted y damos gracias al Señor, porque nosotros no venimos de un ministerio religioso, lo siento mi expresión. Cuando me refiero es que la gente, si no tiene un protocolo, una manera de hablar la palabra o de expresarse, no la va a hablar. Entonces a veces rayan en la mediocridad o en el aburrimiento, cuando el Dios nuestro es vivo. Dios está vivo. Él vive para siempre. Y así pues nosotros oramos porque es necesario orar. Oramos porque su reino queremos que esté en medio de nosotros. Oramos para que usted reciba esta palabra. Así que oramos creyendo desde ya en el poderoso nombre de Jesús, en ese nombre dulce y tierno. Oramos que sus ojos se abran para que usted comprenda cada palabra que ha sido ministrada en este momento. Cada palabra para que usted se enfoque en la figura de nuestro Señor, para que sepa que Él es la prueba de que Dios quiere levantar al ser humano, sacarlo, salvarlo, sanarlo. Así pues, oramos para que sus ojos sean abiertos, sus oídos, y usted escuche la voz del buen pastor. Él no es el asalariado, el que vive bajo paga. No, Él es el buen pastor, que su vida da por las ovejas. Si la ha dado por ti, oramos para que tú lo veas en esta hora, para que veas al Dios que te llama, que te ama, que te creó y tiene un propósito con tu vida por la eternidad. Así creemos que los hermanos, aun los que están acá, ya diciendo que están en el Señor, oramos para que pongan en el lugar correcto a nuestro Señor, Rey de Gloria. Amén. Así recibe en esta hora todo el amor, la bendición, la administración que el Padre tenga a bien brindarte. Amén. Eso por los méritos de Jesús ganados allí en el madero. Damos gracias a Pastor Rafi, a Willy Vives por este tiempo. No sé, no he estado contando, no he estado mirando, no, solo estamos fluyendo, hablando, conversando, tratando de entender cuál es la necesidad del pueblo de Dios y de los que no le tienen. Y es conocer al Maestro, verle, recibirle, creerle, caminar en esta verdad
y tenerlo como simiente, como roca inconmovible. Así pues damos gracias al Padre por su inmenso amor y por este tiempo que nos permite vivir. Oramos, continuamos orando, porque ya estamos orando. Continuamos orando y decimos, Padre mío, completa tu obra, Señor, en los propósitos que tú has sacado en este tiempo a Pastor de esta zona que está viajando. Padre, completa tus propósitos, Señor, en la vida de nuestras familias, Señor, de los que nos están escuchando. Te pedimos que tu brazo sea extendido sobre cada uno de ellos y vean cómo tú respondes. Que tú eres Dios bueno, quien respondes. Así te creemos, Dios bueno. En tus manos estamos todos creyendo en tu bondad, en que eres eso, Padre de bondades y de misericordias. Gracias, amado, por tenerme acá este tiempo. Señor les bendiga y así espero poder compartir en otro momento. Amén y amén. Esperando que se hayan gozado con nuestra programación. Nos despedimos de ustedes. Será hasta la próxima presentación, si así Dios lo permite. Sea parte de este espacio y escríbanos y déjenos sus preguntas. Si este programa ha sido de grande bendición y edificación, por favor déjanos un like para seguir compartiendo de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga.